been a heavy day of military action here in the province. Blink, un podcast de BBVA, con Reyes Pariente. Hay consenso en cuanto a que el cambio climático, sin mitigar y sin trabajar en la adaptación, va a tener un impacto netamente negativo y regresivo por niveles sociales, niveles de renta. Habría que integrar las estrategias de clima y crecimiento para que sean más eficaces en políticas como la política fiscal, la política de rentas, la política de infraestructuras. ¿El cambio climático es solo un reto ambiental o ya está marcando el futuro de la economía? ¿Puede realmente frenar o impulsar el crecimiento a largo plazo? En este episodio de Blink ponemos el foco en cómo el clima afecta directamente al crecimiento económico, al empleo, a la inversión y a la productividad. A partir de un informe reciente de BBVA Research, analizamos qué ocurre si no se actúa y por qué una transición bien diseñada puede convertirse en una oportunidad. Nos acompaña Julián Cubero, economista líder de Economía del Cambio Climático en BBVA Research, para explicar por qué el clima ya no es un factor ajeno al debate económico, sino una pieza clave del mismo y de decisiones a tomar que condicionarán las próximas décadas. Blink. Hola Julián, ¿qué tal? Un placer tenerte de nuevo en Blink, que estuviste con nosotros hace algún tiempo. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Reyes. Muchas gracias por la oportunidad. Acabáis de publicar en BBVA Research un informe sobre cómo el cambio climático puede afectar al crecimiento económico a largo plazo. Si te parece, vamos a empezar por lo básico. Cuando hablamos de cambio climático, ¿estamos ante un debate ambiental o ante un tema que afecta de lleno a este crecimiento económico? No hay que elegir, ambos. El cambio climático afecta a la economía y además la actividad económica también afecta al cambio climático, porque la economía extrae recursos naturales y usa el ecosistema como repositorio de gases de efecto invernadero, con lo cual la relación es bidireccional. En definitiva, el cambio climático condiciona cómo producimos, cómo invertimos y cómo consumimos. Y la clave es tener en cuenta que si no se actúa, se frena el crecimiento y si se gestiona bien puede convertirse incluso en una oportunidad. En el informe habláis mucho de un concepto que puede sonar bastante técnico, el PIB potencial. Para quien no sea economista, ¿cómo lo explicarías de una forma sencilla y por qué es tan importante para entender el mensaje del informe? Mira, Reyes, el PIB potencial no existe, no es un dato contable, pero es muy importante. Es la tendencia en torno a la cual la economía puede evolucionar sin tensiones excesivas de precios. Cómo usando recursos de capital, de trabajo y la productividad de ambos se puede crecer de modo sostenido en el tiempo. Es el PIB sin ciclos, sin recesiones y sin expansiones excesivas. Y usamos este concepto en el informe porque el cambio climático afecta justo a los tres pilares que determinan el PIB potencial, que son capital, trabajo y productividad. Pues ya contamos con un marco general, ya podemos analizarlo, vamos a bajar un poquito a tierra. ¿Por qué el clima termina afectando a la economía real? ¿Por qué el calor, las inundaciones, las sequías acaban influyendo en el crecimiento? Vamos a organizarle un poquito la discusión por canales. Hemos hablado de capital, de trabajo y de productividad. ¿Sí? Y no solo el calor o el frío, también son las políticas climáticas y también son los eventos extremos. El impacto más evidente, el que se está viendo ya, es el impacto en capital. Por ejemplo, los eventos climáticos extremos deterioran infraestructuras o reducen la calidad del suelo para usos agrícolas. Además, no solo eventos extremos, los cambios en temperaturas, que son alcistas, bajistas también, pero más volátiles sobre todo, deterioran la biodiversidad y el confort climático. Y el confort climático, por cierto, es muy importante para el sector turístico, asunto del cual también tenemos publicado un informe que podéis encontrar en la página web. Además, la transición hacia una economía descarbonizada, que a largo plazo es positiva, supone costes a corto plazo, ya que el valor, por ejemplo, del capital ligado a combustibles fósiles pues se deteriora significativamente. Pero en cambio, la adaptación y la transición verde impulsan nuevas inversiones y renovación del capital. La apuesta por tecnologías limpias que apoyan al capital, desde luego es rentable económicamente, es un elemento positivo a considerar. El segundo canal, el empleo. El aumento de temperaturas y su volatilidad, desde luego, reducen la productividad laboral. Todos trabajamos peor con calor. Imagínate en el sector de la construcción o en el sector agrario. Además, aumentan los problemas de salud y la propia mortalidad de la población. Los cambios persistentes, además, también favorecen migraciones. En zonas menos desarrolladas, con más peso en el sector agrario, si el sector agrario tiene menos rentabilidad, favorecen la migración de la población. En cambio, también hay el efecto positivo. La transición verde puede generar nuevos empleos, aunque para ello es necesario que haya una política apropiada de recualificación del personal que apoyen a ese mercado laboral. Y luego el tercer canal, la productividad. Hay evidencia de que los aumentos de temperaturas reducen la productividad laboral y al obligar a invertir en adaptación, además, puede reducir
puede haber un efecto de crowding out, de expulsión de recursos destinados a innovación. Y la innovación es la clave del crecimiento, junto con la formación en términos de capital humano. En definitiva, son 3 los canales a partir de los cuales impacta el cambio climático: capital, trabajo y empleo, y si no actuamos, los efectos son netamente negativos. Pero vamos a irnos al escenario de no hacer nada, de seguir como hasta ahora, sin grandes cambios. ¿Qué le puede acabar pasando a la economía a medio y largo plazo? Pues mira, hay consenso, hay mucha incertidumbre, porque para empezar el cambio climático no sabemos cómo va a evolucionar, hay que diseñar escenarios. Bien, esos escenarios lo que nos dicen es que los impactos son de algunos puntos porcentuales sobre un PIB sin escenario, sin cambio climático. Pero más importante que eso no es el tamaño promedio del impacto, es la dispersión. Porque una característica del cambio climático es que afecta muy desigualmente, tanto por geografías como por sociedades. Y son precisamente las sociedades más vulnerables y los grupos de población que están más expuestos por bajos niveles de renta, seguramente, los que están más afectados. Con lo cual, ese elemento es clave. Hay consenso en cuanto a que el cambio climático, sin mitigar y sin trabajar en la adaptación, va a tener un impacto netamente negativo y regresivo por niveles sociales, niveles de renta. Pues vamos ahora al otro lado de la historia. Si se hacen bien las cosas, ¿cómo puede la transición verde convertirse en una oportunidad económica? A ver. Pues alimentando los canales que alimentan el PIB potencial. Es una oportunidad que luego no se va a lograr sola, porque objetivos ambiciosos hay. Claro. Lo que no hay son las políticas apropiadas que los implementen. Claro. ¿Cómo hay que hacerlo? Pues debe ser de modo planificado, de modo creíble y de modo, desde luego, bien diseñado. ¿Cómo vienen esas políticas a actuar? ¿Cómo deberían actuar? ¿O cuáles son los beneficios de esas políticas? Pues más inversión verde para impulsar actividad y empleo, con una renovación más rápida del capital, porque la transición obliga a sustituir antes las infraestructuras antiguas por otras más modernas, eficientes y productivas, con una menor dependencia de los combustibles fósiles, que todos sabemos que reducen los shocks, la exposición a los shocks energéticos. Europa en concreto no tiene combustibles fósiles y aparte, esto es pura ciencia, es mucho más eficiente, mucho más barata en términos relativos la energía producida con fuentes renovables que la energía producida con fuentes fósiles. A largo plazo, toda esa combinación de elementos, de políticas de renovación de capital, de políticas de transición hacia renovables, de ayuda a formación para esa transición verde, suponen en definitiva un impulso al crecimiento en el medio y largo plazo. A corto plazo, evidentemente, suponen costes. De eso quería hablar justamente. Háblanos un poquito de esos costes que puede tener la transición verde. Hay que reasignar recursos, hay que invertir en capital que no dependa de energía fósil y que tenga que ver con tecnologías limpias. Todo proceso innovador supone costes a corto plazo porque hay que invertir y muchas veces equivocarse en cuál es la tecnología apropiada. A largo plazo el beneficio está claro, pero a corto supone costes, supone cierres, supone reconversiones, supone necesidad de invertir adicionalmente y por lo tanto de recursos adicionales. Y desde luego eso supone también algo menos de crecimiento al comienzo de todo ese proceso. Pero lo que sí que es claro es que esta transición es imprescindible, porque si no se hace, no se evitan los efectos negativos de la falta de mitigación y de no adaptarse al cambio climático. ¿Por qué? Porque los daños climáticos se van acumulando, porque la adaptación futura es más cara que la adaptación temprana y desde luego los ajustes tendrían que ser bruscos y muy desordenados y todo lo que venga planificado y organizado pues supone una transición más suave. Claro, y bueno, con todo este diagnóstico encima de la mesa, ¿qué deberían hacer los gobiernos y los bancos centrales? ¿Qué debería cambiar en la forma de diseñar las políticas económicas? Es difícil, porque el diagnóstico, hay consenso en el diagnóstico, el problema es la implementación, porque los incentivos no están puestos, porque tomar medidas supone premiar y castigar. Hay ganadores y perdedores a corto plazo y los beneficios vienen a medio y largo plazo y están bastante diluidos. En general, ¿qué supone para los gobiernos? Pues habría que integrar las estrategias de clima y crecimiento para que sean más eficaces en políticas como la política fiscal, la política de rentas, la política de infraestructuras. Hay que realizar transiciones tempranas y creíbles y bien diseñadas que permitan reducir en definitiva costes a largo plazo y evitar sobre todo políticas fragmentadas, inconsistentes y que no se sostengan en el tiempo, porque la inversión lo que necesita es certidumbre a largo plazo. Certidumbre regulatoria y certidumbre de que los incentivos, precios de carbono, regulaciones, prohibiciones, impulsos, subvenciones estén orientados al largo plazo. Los bancos centrales, hay aproximaciones bien diferentes, como sabes, no es lo mismo el Banco Central de Estados Unidos, la Fed,
que los bancos centrales, la Fed o el Banco de Inglaterra, el ECB, perdón, el Banco de Inglaterra o el Banco de Japón. Desde luego, en la medida en la cual el cambio climático es un elemento que supone riesgos y que supone disrupciones e impacta en los objetivos de los bancos centrales, que son la estabilidad de precios fundamentalmente, deben prestar atención a ello, porque es un riesgo también de estabilidad financiera. Claro. Y la estabilidad financiera entra también en el marco de la actuación de los bancos centrales. Pues vamos terminando ya, Julián. ¿Por qué este debate es especialmente urgente ahora? ¿Qué está pasando hoy que hace que este informe llegue en un momento tan crucial? Pues mira, no es un debate teórico. Las evidencias son crecientes. El tiempo, el clima, nos muestra cada día alteraciones. Es difícil y está muy sujeto a debate cómo eventos concretos climáticos se deben a la actividad humana, al cambio climático generado por las emisiones en la atmósfera generadas por la actividad económica. Lo que sí que es cierto es que hay consenso en que eso está pasando. Entonces, tomemos medidas más pronto que tarde, porque no basta con medidas que no tengan consistencia en el tiempo. Hay que planificar y organizarlo a largo plazo. Esa es la situación. Sin duda, pues ojalá se pongan esas medidas porque es urgente. Julián Cubero, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Reyes. Ha sido súper interesante. Muchas gracias. Sigue a Blink en las principales plataformas de audio y a BBVA en redes sociales.